del 24 creo regresamos. O sea, Sí, por eso, veintitantos de abril. Eso quiere decir que nos quedan 2 semanas antes de Cenevales. Profe, Sí. ¿no ha pasado lista? No, Emilia, todavía estoy empezando a filosofar aquí con tus compañeros presentes de las vacaciones que vienen y que nos hacen falta a todos. Es que voy en carretera, entonces ya no tengo mucha señal, pero aquí estoy. ¿Estás viajando? Sí, voy para Mérida, profe. O sea, ¿quiere decir que vas a empezar a venir presencial? Eso estoy viendo todavía. Hay posibilidad. Ándale. Ándale. Dos, una para cada mano. ¿De dónde vienes ahorita? Sí. De Palenque. De Palenque, ándale. Igual quiero un banco. Chispas, lo malo es que ya pasaste por todos estos lados de Tabasco. Si no te hubiera yo encargado Marquesote. Marquesote, polvillo, avena, chispas. Tomar una horchata en Villahermosa, híjole. Hace años que no tomo ahí enfrente de la catedral. Ay, bueno. Era antes el pedido, profe. Pues no lo supe, hija, no lo supe. Si no, si te hubiera hecho yo mi encargo de Itacate. Pero bueno, ok, pues bienvenida. Te esperamos por acá. Ok, niños, pues vamos a trabajar rápidamente. Vamos a retomar la tabla que tuvimos la clase pasada. ¿Sí? Vamos a completar lo que ya tenemos. O sea, frecuencia acumulada, relativa y acumulada relativa. ¿Sí? Ok, la frecuencia acumulada, niños. Okay, vamos a trabajarla igual como lo trabajamos en la anterior. La primera frecuencia acumulada siempre tiene que ser equivalente a la primera frecuencia absoluta. Ahí no hay pierde, ¿de acuerdo? Ok, pues la ponemos así. Ahora. Ok, ciérrenle, si no se ven, ciérrenle. Bien. Ok, ahora. La siguiente frecuencia acumulada tiene que ser equivalente a la frecuencia acumulada anterior más la siguiente frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? ¿Ya lo vimos? ¿Es igual? Sí, es igual, ahí está. Es igual a la frecuencia acumulada anterior, que en este caso pues es la primera, no hay pierde, más la siguiente frecuencia absoluta. O sea, esta. 6. ¿De acuerdo? Y después, una vez que ya tenemos esto, solo es extender la fórmula hasta abajo. Y listo. Aquí algo falló. Profe, pero ¿cómo se sacó el 7? No, disculpe. Faltó aquí, me faltó algo. Me faltó esta marca de clase. Me faltó hasta acá. Ahí está. Ahora sí ya cuadró. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo sacó el 7? Es que no lo vi, estaba abriendo en Excel. Ok, es que el 7, o sea, la primera frecuencia acumulada siempre tiene que ser igual a la primera frecuencia absoluta. Siempre. Ok. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya. Ok, entonces ya tenemos nuestras frecuencias, ya tenemos nuestra frecuencia acumulada, ya tenemos nuestras frecuencias absolutas, y ahora vamos a la frecuencia absoluta relativa. Ok, recuerden que todo lo que sea relativo son porcentajes. Eso significa que vamos a encontrar el porcentaje que representa cada frecuencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos la primera frecuencia, la dividimos entre el total de datos, 42. Solamente recuerden que este total de datos, para que no se altere, hay que anclarlo. Eso significa que le tenemos que poner los signos de pesos para que el valor siga siendo el mismo. Entonces, dividimos la frecuencia entre el total de datos por 100. ¿De acuerdo? Nos queda así. 4 decimales, ¿no? Y aquí ya solamente es extender la fórmula. Y ahí está. Muchos decimales.
anclar se refiere a esto. ¿Sí? Mira, anclar se refiere a esto, al 42, el total, siempre es el total de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas y cada una de las frecuencias van a vivir entre este 42. Si no lo hiciéramos así, nos va a arrojar aquí un error. Bien. Ok, muchos decimales, no hay problema. Ya sabemos que aquí en estas dos opciones podemos aumentar o disminuir. ¿Sí? Con esta que tenemos aquí, aumentamos. Y con esta que tenemos aquí, disminuimos. Vamos a disminuir hasta un total de 4 cifras decimales. La dejamos así. Y les recuerdo que esto representan porcentajes, o sea, 16.66%, 14.28%. Si hiciéramos la suma de esto, así como está, miren cuánto me da. 100%. Esto significa que efectivamente se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque los 42 representa el 100% de la clase. Bien. Seguimos, vamos a seguir. Vamos ahora con la frecuencia acumulada relativa. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora la que vamos a tomar en cuenta es la acumulada. ¿De acuerdo? Ahí va. Tomo la primera acumulada. La divido nuevamente entre el total de datos. Pero otra vez, este total de datos lo tenemos que anclar. Le ponemos sus signos de pesos para que el valor sea fijo. ¿De acuerdo? Después de la división, se multiplica por 100. Ahí está. Y esta formulita es la que vamos a extender. No es lo mismo. Vean. Profe, Esta acumulada, al ser acumulada, quiere decir que los porcentajes van a ir aumentando hasta un total de 100. Igual, disminuimos un poco los decimales para que nos queden solamente 4. Y ahí está. ¿Dudas? profe, ¿Sí? sí, ¿cómo sacó la frecuencia acumulada relativa? Ahí está. Te vienes para acá. Le pones igual. Tomas la frecuencia acumulada, que en este caso es esta. La divides entre el total de datos, que son 42. No se te olvide que este total hay que anclarlo. O sea, hay que ponerle sus signos de pesos para que no se altere. Y por último, se multiplica por 100. Y listo. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Ahora sí, ¿vamos bien hasta acá? Es la acumulada, la que tomó. Sí, efectivamente, es la acumulada. Es la frecuencia acumulada la que acabamos de tomar. ¿Vamos bien hasta acá para todos? Y vean y dense cuenta que efectivamente funciona, porque miren, vean con qué termina. Con el 100%. Estamos bien, no estamos haciendo malas cosas. Incluso ya vieron que los redondeos de los decimales están cuadrando. No hay pierde, estamos haciendo bien las cosas. Ok, ya tenemos toda esta parte de aquí. Vamos a pasar a las gráficas. ¿Qué gráficas? Las mismas de siempre, solo que aquí hay un detalle. Recuerden que estos datos son agrupados, es decir, tengo límites inferior y superior. En la tabla anterior solamente había una observación, que era la X directa. Aquí no puedo utilizar entonces ninguno de los límites. Aquí es donde entra la marca de clase. Las tablas las vamos a crear con la marca de clase y las frecuencias que les corresponden. Recomendación, jovencitos, para que podamos hacer esto, la recomendación es utilizar la hoja que usamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la hoja que tenemos aquí nos sirvió para organizar los datos? Bueno, esta hoja nos va a servir como borrador. ¿Por qué como borrador? Porque vean, voy a copiar la columna de la marca de clase en la hoja 2. Donde sea, en un lugar cómodo, en un lugar sencillito. ¿Sí? Ay, algo me faltó. Ok, pegado.
pegado especial, los valores, vean, opciones de pegado, valores. ¿Para qué? Para que se conserven los mismos valores de la marca de clase. Ya ven que si yo le ponía el pegado directo, me iba a arrojar otros valores. Entonces, así vean, 5, 5, 15, 5, 25, 35, 75, 5. Vean, aquí me respetan los valores. Entonces, la opción que le van a poner es esa, pegado especial. ¿De acuerdo? Y ponen solamente valores. Profe, ¿Sí? en que lo pego me sale error todo. Es que ahí te va. Es lo que estoy comentando. Ahí está. Copias la columna, ¿de acuerdo? Te vas a tu hoja de borrador. Ponemos aquí. Botón derecho del ratón. Y te debe asomar opciones de pegado. Entre las opciones de pegado, mira, tienes varias opciones. Pegar, valores, fórmulas, demás, ¿sí? Bueno, la que vas a seleccionar es la que dice valores. Esta. Le das aquí y lo que vas a graficar, a lo que vas a hacer es precisamente los valores de la marca de clase. Pegado especial, ¿no? Exactamente, pegado especial. Le doy a aceptar. Y listo. ¿Ya estamos claros, por favor? ¿Ya estamos claros para todos, por favor? Si hay algún detalle, por favor, dígame. Ya. Bueno. ¿Sí? Adelante. No es especial, digo, pegado especial, pero sale, pero es inseremos. Solamente pone valores. Aquí, ¿verdad? No, ahí arriba, en las tabletas. Ahí, valores. Esa le vas a dar. ¿Listo? Ok, y listo, ya tenemos aquí también esto. Ya tenemos las marcas de clase. Voy a combinar aquí porque no me va a quedar. Esta es la marca de clase. Ahora, junto a esto, vamos a copiar ahora las frecuencias absolutas. Es decir, esta que tenemos aquí. Esta columna es la que vamos a copiar aquí. Control C. Pegamos en nuestro borrador. Ahí está. Mismo caso, ¿eh? Pegado especial, valores para que les dé justamente lo que necesitamos. Sí. Acomodamos rápidamente. Insisto, esta hoja solo nos está sirviendo como borrador, porque es lo que necesitamos. Esta hoja, cuando terminemos todo, la vamos a eliminar. ¿De acuerdo? La vamos a eliminar toda. Pues ahí va. Copio. Así como está. Insertar. Gráficos. Vamos otra vez a utilizar Excel. Gráficos recomendados. Mira. Ahí está. Gráfica de barras. Vean. Gráfica de barras. Aceptar. Le ponemos las opciones que nosotros querramos. Recuerden que hay una opción que dice diseños rápidos. Vean. Recuerden que ustedes van a estar haciendo un trabajo con el maestro Gilbardo y la maestra Tania. Van a necesitar de estas herramientas. Necesitan interpretar gráficas. Entonces, para eso, pues tienen que seleccionar alguna que sea la más adecuada. Pueden ir cambiándole demás. Los demás ya lo saben también. Vamos aquí. Botón derecho del ratón. Mover. Mover gráfico. Hoja nueva. Gráfica de barras.
Listo. Y miren, aquí ya me lo dejo, gráfica de barras. Hoja 2, otra vez hoja 2. Marcamos otra vez nuestra marca de clase, nuestra frecuencia. Insertamos gráficos. Miren, ahora vamos a hacer gráficas de líneas. Es decir, este es un polígono. Y lo mismo, vamos a ir dando diferentes opciones, cuidado. Eligiendo alguna que sea la que más se adapte a las necesidades. Diseño rápido, vamos eligiendo alguna. Vea. Algunas tienen que ser representativas, algunas se ponen ya con los datos y demás. Entonces, hay diferentes opciones que pueden ir ustedes explorando y que en un momento determinado puede ser la más representativa. Lo mismo, vamos para acá, mover gráfico, hoja nueva, y este es el polígono de frecuencias. Miren, ya me la deja en otra hoja también. ¿En cuántos gráficos llegamos hasta ahora? 3. Pues con esto van a ser ya, sí, a 5. O sea, tomando en cuenta las anteriores y estas ya serían 5. ¿Okay? Volvemos a nuestra hoja 2, volvemos a marcar, volvemos a insertar, gráfico, y vamos ahorita a ver gráfico de sectores circulares. La gráfica de pastel. Recuerden que esta gráfica de pastel lo que me representa son porcentajes. Entonces es cuestión de ir viendo, escogiendo alguna que tenga la mayor representatividad posible. Otra vez, diseño de gráfico. Esto ya ustedes al gusto del cliente van a ir viendo, van a ir revisando, a ver qué es lo que más se acomoda o qué necesidades tienen, de acuerdo también, obviamente, a lo que les vayan pidiendo. Profe, ¿Sí? ¿podría ir mostrando cuáles son los gráficos que ella puso? Son los mismos tres, barras, polígono y pastel. Barras, polígono y pastel, de ahí no hemos salido. ¿Hay más gráficas? Claro que hay más gráficas, pero pues eso ya ustedes tienen que ir seleccionando cuál es la que se les adapta de acuerdo a lo que estén ustedes haciendo, a su producto. Entonces aquí estas son una gráfica de pastel. Ahí está. Y ya tenemos todo también. ¿Algún problema hasta acá, niños? Era donde le daba a acordar, ¿Cómo? donde le ponía el nombre a la gráfica. Tú te vas a la gráfica y aquí mismo puedes editar. Le das clic al letrero y aquí, por ejemplo, en lugar de frecuencia acumulada, recuerden que esto me estaba representando que O sea, sí, pero para que aparezca en otra hoja. ok, para que aparezca en otra hoja, lo único que tienes que hacer es esto. Te vienes acá, una cualquiera, esto solamente es para que veas. Ahí está, columnas. Ok. Entonces le das con el botón derecho del ratón y se aparece la opción que dice mover gráfico. Entonces, al darle mover gráfico, te aparecen dos opciones, hoja nueva u objeto M. Pone hoja nueva. Y aquí en hoja nueva le pones aquí el nombre. Le pones aceptar y automáticamente ya te la pasa a una hoja limpia. ¿De acuerdo? Bien.
¿Algún detalle hasta aquí, jovencitos? ¿Vamos bien? De gráfico. Botón derecho de ratón. Debe haber una opción que se mueve. Te pusiste justamente sobre el área del gráfico. Ahí está. Vamos a ver aquí rápidamente otra vez. Pongo, insertar una gráfica cualquiera. Ahí está, mira. Tengo la gráfica. ¿Sí? Tengo la gráfica. Te posicionas en cualquier parte sobre la gráfica. Botón derecho de ratón. Te debe de aparecer estas opciones. A ver, vamos a ver. No sé si me veo en la cámara, no me entero. A ver, botón derecho. ¿Qué es de las opciones? Ok, temperatura. No habría problema con hacerlo luego con la otra, ¿no? No tengo problema, solamente que se me llama la atención. Ah, pues es 365, ¿verdad? A ver. No, trata de buscar dónde está la opción de mover, porque sí te la va a dejar. Solo que cada vez que hacen una versión nueva de Office, mueven todos sus botones. Y ese es el problema. Ahorita lo busco. Chécalo, porque sí te debe de abrir esta opción. Debe de llegarte esa opción y la debes de poder abrir. Sí. Pero se supone que no debe de haber ningún problema. Pero también Office es muy pesado. No muy pesado de tamaño, sí, sino muy pesado por cómo mueve las cosas. Ok, bueno, vamos a seguir entonces, ni modo. Bien, ¿hasta aquí, niños? ¿Algún detalle? ¿Vamos bien hasta aquí, hasta este momento? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ok, ya tenemos que hacer la primera parte. Creo que sí nos alcanza para ver, aunque sea una. Ok, entonces vamos a abrir mi documento y vamos a empezar con medidas de tendencia central. Tendencia central. Ya las conocemos, porque ya las trabajamos. ¿Cuáles eran? Exacto, eran la media, mediana y mora. La media, ¿cómo se representaba la media? Se representaba con la letra X y encima de la X
una rayita. Esa. Con una letra minúscula. La fórmula también ya la conocíamos. ¿Sí? Era una sumatoria, exactamente. Era la suma, ¿sí?, del dato por su frecuencia entre el total de datos, ¿sí o no? Esa era. Bueno, pues aquí el detalle está en esto. No tengo dato, no tengo observación. En lugar de observación, vamos a utilizar el dato representativo de cada clase. Es decir, en este caso, la marca de clase. Esta es la que vamos a utilizar. Para la media, esta es la que vamos a utilizar. Marca de clase por frecuencia entre total de datos. ¿Qué vamos a hacer en Excel? Bueno, vamos a dar precisamente la nueva columna, que va a ser precisamente marca de clase por frecuencia. Bueno, luego ustedes, ni modo. Luego lo veo. Ok. Entonces, esto va a ser igual. Atención, por favor. Ahí va. Marca de clase. Son estos 5.5. Por la frecuencia absoluta que le corresponde. En este caso, ¿quién va a ser? 7. ¿Ya vieron? Aquí tienen que ser muy abusados, por favor. ¿Por qué? Porque la marca de clase está posterior a la frecuencia absoluta. ¿Ya lo vimos bien, niños, por favor? Es marca de clase por su frecuencia. ¿De acuerdo hasta acá? Frecuencia Absoluta. absoluta. Absoluta, velo. La marca de clase por la frecuencia absoluta que le corresponde. ¿Ya para todos? Extendemos la fórmula. Santo Excel nos ayuda en todo esto. Una vez que tenemos esto, solamente tenemos que hacer la suma. ¿Listo? Ese es el dato importante para nosotros. Ese es el dato importante. Vamos a ver entonces. La media. Entonces, por fórmula, recordamos, la fórmula es marca de clase por frecuencia entre el total de datos. Esa famosa sumatoria es esta. ¿Entre quién creen? 42. Entre 42. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es directo. Esta suma que acabamos de obtener entre 42. ¿Listo? Esa es la media, ¿verdad? Esta es la media, efectivamente. Esta es la media. Ahí está. ¿Ya te queda clara esta parte? ¿La suma? ¿La suma? Pero la anterior no. ¿Cuál? La frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada relativa. Esta es, fíjate, es la frecuencia relativa. Fíjate bien. Es esta frecuencia acumulada relativa. Ahí está. Esto es la frecuencia acumulada entre el total de datos. Solo acuérdense que este total de datos hay que anclarlo por 100. Frecuencia acumulada entre total por 100. Solo recuerda eso, ¿sí? El total debe estar anclado. Ay, creo que quién sabe cuánto. Hasta bien.
ponla pendiente ahorita para que podamos continuar con esto. Y ahorita te ayudo con la otra. Ok, entonces, ¿hasta aquí estamos yendo bien? Ok. Esta es la media. Esta es la media. Le quitamos unos cuantos decimales, igual, para que nos quede solamente 4. Ahí quedó. Después de la media, ¿quién creen que sigue? La mediana. Solamente que aquí sí hay que ponerse abusados. ¿Por qué? Porque la mediana ya no es como el caso anterior. La mediana la seguimos representando nuevamente con la curvita que está en la parte de arriba, con la X minúscula, pero ahora sí va a tener fórmula. Y va a ser esta, LI, límite real inferior. Más, atención por favor. La mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia que le corresponde a la clase mediana. Todo esto por el tamaño o amplitud del intervalo. Cópiense la formulita, por favor. Cópiense la formulita. No, ahorita hacer. Lo que hay que hacer es reconocer cada elemento. Van a ver que no es la gran cosa. Cópiense bien la formulita, por favor. Vamos recordando. LI, límite real inferior. Ya me di cuenta. LI es límite real inferior. N entre 2 es la mitad de los datos. FA es la frecuencia acumulada anterior. Fmed es la frecuencia correspondiente a la clase mediana. Y C es el tamaño, anchura o amplitud del intervalo. Exactamente. Vamos a identificar cada uno de estos elementos. Bien. Para la mediana, necesito datos, obviamente. Los datos que necesito de entrada son LI, límite real inferior. Necesito N entre 2, o sea, la mitad de los datos. Necesito la frecuencia acumulada anterior. Necesito la frecuencia que le corresponde a la mediana. Y necesito también el tamaño o amplitud del intervalo. Vamos a identificar ahora cada uno de estos. Ese es el chiste de esto. Va a identificar cada uno de ellos. Vamos a empezar. Para eso, lo primero que tengo que hacer es identificar mi clase, mi clase mediana. LI, límite real inferior. Ahora, ahí va. Para esto, miren, voy a necesitar aquí 2 columnas adicionales. Esto es lo primero que voy a necesitar. Voy a necesitar aquí en este momento límite real inferior. Texto. Y límite real superior. Okay. ¿Cómo vamos a calcular uno y otro? Ahí va, señores. Abusados porque esto sí no lo hemos visto y lo vamos a necesitar ahorita. Vamos a trabajar ahorita con el límite real inferior. ¿De acuerdo? El límite real inferior tiene que ser el primer límite inferior más el dato teórico anterior. Si el límite inferior es 1,
¿Cuál sería el dato teórico anterior a 1? 0, exacto. Entonces, ese valor nosotros lo ponemos. Más 0. ¿De acuerdo? Y el resultado de esta suma, la vamos a dividir al final entre 2. ¿De acuerdo? Va de nuevo. Primer límite real inferior. Atención, por favor, va de nuevo. Va a ser el primer límite inferior, 1, más el número anterior teórico. Antes de 1, ¿quién debe de estar? 0. Y este resultado lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué le puso el 0, profe? Sí, le puse el 0, porque es el dato anterior. Es un paréntesis, ¿no? Sí, después del 0 es un paréntesis entre 2. Sí, el 0 nosotros le ponemos. Ojo, no siempre es 0. Por ejemplo, si empieza en 15, el anterior a 15, 14. Esos datos nosotros los tenemos que manejar. Cierras el paréntesis después del 0. Y, no, fue para la suma. Entre 2. Ahí está. Y nos da 0.5. Ahora, el límite real superior, por favor. El límite real superior debe ser igual. Atención, por favor, porque sí, les digo, esto no lo hemos trabajado. Debe ser igual. Al primer límite superior, checamos, es 10, más el límite inferior siguiente. Después de 10, ¿quién sigue? 11. 11, ahí está, miren. Vean cómo lo está marcando Excel. Cerramos la suma y dividimos entre 2. Ahí está. Nos da 10.5. Vamos ahora al segundo límite real inferior. Por favor, sí necesito que se vayan fijando. Para este segundo límite real inferior debe ser igual al segundo límite inferior más el límite superior anterior. Abusado, por favor. El segundo límite real inferior debe ser igual al límite inferior más el límite superior anterior. ¿De acuerdo? Entre 2. Siempre van a ser entre 2, profe. Siempre va a ser entre 2, sí. Y miren, ¿qué pasó? Observen cuánto les dio. Exactamente. Esto es lo que hace las observaciones continuas en el tiempo. Es decir, donde termina un periodo, está iniciando inmediatamente el siguiente. Por eso es que son límites reales. ¿Sí? Son límites reales y por eso se habla de una continuidad. ¿Por qué? Porque el final de uno es automáticamente el principio del otro. Ahora, una vez que tengo esto, miren, solo extiendo la fórmula hasta abajo. Hasta acá. Y en el límite superior, ojo, extiendo la fórmula hasta el penúltimo. ¿Por qué hasta el penúltimo? Porque en el último no lo tengo. ¿Vean? Entonces no, extiendo la fórmula hasta el penúltimo. ¿Cómo vamos a sacar el último? Siempre tiene que ser una suma, pero ahí les va. El último límite real superior debe de ser el último límite superior más el límite teórico siguiente. Después de 80, ¿quién debe seguir? 81. Ese nosotros lo ponemos.
Cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Ahí está. Y ya con esto ya tenemos nuestros famosísimos límites reales. ¿Cómo es el último? Es igual a Es igual al límite al último límite superior 80. más el teórico siguiente. Después de 80, ¿quién sigue? 81. Pero nosotros escribimos el 81. Pero ese no se divide, ¿no? Sí, está, mira. Después de la suma se divide entre 2. O sea, todos se dividen entre 2. ¿Algún problema hasta aquí, jovencitos? Más 81. Ujú. Y vamos a dejarlo hasta acá porque no nos va a alcanzar para desarrollar toda la fórmula en el tiempo que nos queda. Vamos a dejarlo hasta aquí. Guarden, por favor, esta tabla así como está en este momento. ¿Sí? Miren, ya tengo puestos preparados los datos de la mediana. Con esto vamos a empezar el jueves, mañana. ¿Sí? Con esto vamos a empezar directamente el jueves. ¿Sí? No pierdan de vista, por favor, esto. ¿Sí? Los límites reales nos van a seguir sirviendo muchísimo. Entonces, por cuestión de tiempo, pues no nos va a alcanzar para terminar de ver esto, pero vamos a trabajar mañana empezando con la mediana. Duras hasta este momento de lo que hemos visto, gráficas, el aumento de las columnas, las relativas, las acumuladas relativas. ¿Hasta aquí estamos yendo bien, niños, por favor? Sí. ¿Sí? ¿Ningún detalle? ¿Todo bien? Ok. Sí, profe, todo bien. Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy, vamos a dejarlo aquí, solamente por cuestiones de tiempo. Pero mañana iniciamos con esto. ¿Sale? Ok, niños, nos vemos mañana. Gracias por su atención. Hasta luego, profe. Hola, profe, gracias a usted. Tenga un lindo día. Nos vemos. Hasta luego.